Que Dios le bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7, ¿no? Y quiero hablar un poquito en esta noche del temor, ¿no? Ese temor que muchas veces paraliza y que trae tanta perturbación y tantas cosas que vienen sobre nuestras vidas. ¿Cómo poder vencer, no? Y vamos a ver en la palabra de Dios cómo poder vencer el temor, cómo andar fortalecidos en el poder del Espíritu y sabiendo que Dios, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su presencia para que podamos nosotros vencer el temor. Y entonces vamos a ver en la palabra lo que nos enseña la palabra con respecto a esto y cómo poder tener victoria, ¿no? Que muchas veces el temor trae tantas circunstancias que nos frenan y nos detienen para hacer cosas. Pero vamos a ir a la palabra. 1 Timoteo 1, 7, si lo tienen por ahí. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo leemos nuevamente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo busqué la definición, ¿no? del temor, ¿no? De la cobardía, de esas cosas que a veces nos anulan, y yo se los quiero compartir, ¿no? La definición del temor: miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Sospecha de que algo es malo y puede conllevar un efecto perjudicial o negativo, ¿no? Cuando vemos la palabra, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino nos ha dado el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Por eso necesitamos nosotros tener una vida llena del Espíritu de Dios, llena del poder de Dios y llena de fe, sabiendo que cuando nuestra fe crece, nuestro temor disminuye y se va desintegrando, ¿no? Cuando miraba esta palabra, podemos entender que Él nos dio este Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, para que nosotros tengamos una intimidad, una relación, una amistad profunda con Él, y Él nos lleve a hacer cosas que quizás por nuestras fuerzas no lo podemos hacer, o las inhibiciones que tenemos nos impide, pero el Señor nos ha dado su Espíritu para que venzamos, para que podamos tener victoria y para que superemos los momentos de crisis, de temor, de angustia, de desilusión, y podamos sobrepasarlos con el Espíritu de Dios que Él nos ha dado, ¿no? Por eso dice que no nos dio un espíritu de cobardía, ¿no? Sino el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ¿no? El poder de Dios está en nosotros, ese poder que nos da el Espíritu para poder superar nuestras situaciones, nuestras crisis, esa capacidad que Dios nos da a través de su presencia para que nosotros no retrocedamos, sino avancemos sobre las circunstancias, sobre los problemas y sobre las cosas que se nos presenten con valor, confiando y creyendo que Dios está con nosotros y que su Espíritu nos impulsa a conquistar cosas que por nuestra naturaleza muchas veces nos quedamos, nos aplacamos, pero Dios nos impulsa y nos lleva a poder tomar esas armas que nos dio. Dice que las armas que Dios nos ha dado no son carnales, no son naturales, no son humanas, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? También para destruir fortalezas que a veces se nos ponen en nuestra mente: no puedo, no sé qué va a pasar, y preocupaciones y tantas cosas que nos producen temor. Entonces el Señor, a través de su palabra y de su Espíritu, va deshaciendo esos pensamientos y nos da esa fe para poder, ese poder para poder conquistar y alcanzar lo que tanto anhelamos, más allá de lo que opinen los demás, lo que pase alrededor. Dios nos da la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu, ¿no? Dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos da el dominio propio, la capacidad de poder ser gobernado por el Espíritu Santo y tener un equilibrio emocional, un equilibrio en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros nos fortalezcamos en la fe para caminar en valor,
para caminar en valentía, la valentía que nos da el Espíritu Santo de Dios. Y quiero compartirle un versículo donde Job relata ahí ese temor que le abrumaba, eso tanto que le preocupaba, le sobrevino. Por eso necesitamos ser personas de fe como cristianos, personas que vayan más allá de las circunstancias, que podamos ver la victoria a través de Cristo Jesús, que nos da la capacidad de vencer. Y si quieren anotar ahí, Job capítulo 3, versículo 25, y lo busqué en dos versiones para que podamos entenderlo un poquito mejor, ¿no? En la versión Reina Valera dice Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposando. No obstante me vino turbación. Fíjese lo que es el temor, lo que produce el temor. El temor que me espantaba, eso me vino. Y me aconteció lo que yo temía. Por eso tenemos que hablar en fe. Dios nos da un idioma de fe, un idioma de conquista, no dando lugar al temor, rechazando el temor, resistiendo el temor y caminando confiado en el Señor, que es nuestro ayudador, que es nuestra fortaleza y que Él nos impulsa a avanzar sobre las cosas que quizás otros temen. El Señor nos da el valor. Fíjese que Job aquí relata, ¿no?, lo que él sentía. El versículo 26, no he tenido paz. Dice, no me aseguré, ni estuve reposando. Quiere decir que no tenía paz, no tenía descanso, no tenía reposo por causa del temor. Fíjese lo que causa el temor, cuántas cosas produce en el alma el temor que invade a uno, ¿no? Dice, no obstante me vino turbación. Y lo busqué también en la versión NTV, ¿no? Dice Job 3:25, lo que siempre había temido me ocurrió y se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Qué tremendo lo que es una persona aprisionada por el temor, una persona perturbada en sus pensamientos, afligida por el temor, tanta impotencia de poder enfrentar cosas muchas veces porque estamos atemorizados, ¿no? Y el temor no tiene nada que ver con Dios, porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Por eso nos tenemos que llenarnos de la comunión con Dios, porque a través de la comunión con Dios, de la presencia de Dios, el amor de Dios echa fuera nuestros temores, nos da confianza, nos da valor, nos da fe y vamos para adelante y no retrocedemos. Por eso es importante crecer en la fe. Todo cristiano tenemos que crecer en la fe, en el entendimiento de la voluntad de Dios y en la confianza que nuestro Dios es poderoso, es grande, Él está con nosotros, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza. Y dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que tenés que sacar de tu vocabulario no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes, yo puedo, porque tenemos el Espíritu de Dios, porque tenemos a Cristo. Entonces con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por esta palabra, ¿no? Las personas aprisionadas por el temor sufren una agonía física, una angustia mental. No nos permite disfrutar el hoy. Es terrible cuando uno está encadenado en el temor. Si estás atemorizado, atemorizada, si estás encadenado por el temor, el Señor te quiere liberar, quiere que seas libre, porque no hay nada más glorioso que ser liberado de los temores que nos abruman, que nos paralizan, que nos frenan, de lo que va a pasar con nuestros seres queridos, de lo que va a pasar en el país, de lo que va a pasar con nuestros hijos, de lo que va a pasar en lo que viene, y tantas cosas que nos abruman no nos permiten disfrutar el hoy. Y el Señor quiere que vos vivas en el gozo de su presencia y en la paz en tu corazón. Por eso Jesús dijo, en el mundo, en la tierra, en la sociedad, ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si Cristo venció, nosotros en Cristo vamos a vencer, porque Él nos fortalece y nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a esto? Amén. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque es un valor que Dios nos da, no es que somos valientes nosotros, todos tenemos temores y somos humanos con debilidades, pero cuando Dios arde en nuestro corazón por esa relación que tenemos diario, nuestra fe va fortaleciendo
nuestro corazón, y nuestro corazón está confiado que Dios está con nosotros. Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no tengamos temor, aferrémonos a Dios, confiemos en Dios, descansemos en la presencia de Dios y encontremos el deleite en Él. Muchas personas tienen diferentes temores, y vamos a ver algunos, ¿no? Está el temor reverente, ¿no? Un temor reverente a Dios, un respeto a Dios, un respeto a su palabra, un respeto a su presencia. No es un temor que trae tristeza, no es un temor que trae pánico, es un respeto a un Dios santo y poderoso que habita donde hay dos o tres reunidos, y entonces esa reverencia, ese es un temor reverente. Después tenemos el temor, que es un temor natural que todos tenemos para preservarnos, ¿no? Es algo que está en nosotros, que es un temor que puede ser un temor a no caerme, y un temor que nos preserva, ¿no? Que eso es algo natural. El problema es cuando el temor nos abruma, nos domina, nos controla, nos paraliza, se hace algo que es prolongado, ¿no? Ahí empezamos a estar en un pozo, ¿no? Muchas personas caen en la depresión, en la tristeza, tienen temor a relacionarse con la gente, a salir afuera, a que le pase algo a sus hijos, a que se enferma, a que se muera, y tantos temores que ya empieza a ser tan fuerte que podemos entender también que hay una actividad espiritual, ¿no? La Biblia dice que no tenemos lucha contra humanos. Otra versión dice contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Cuando vemos las escrituras en los evangelios, vemos cómo mucha gente era atormentada y Jesucristo los liberó. Amén. Sabemos que a veces los temores son tormentos nocturnos, son tormentos de día, y es algo que la persona no puede superar, o que quizás tú no puedes superar. Pero el Señor te está hablando en esta noche para que tú seas libre del temor y comiences a andar en victoria en victoria, en gloria en gloria, de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor quiere hacer con vos, darte libertad. No que vivas bajo la esclavitud del temor o bajo el yugo del temor, porque Cristo nos hizo libre. Nuestra vida está en las manos de Él, nuestra vida le pertenece a Él. Si tú se la entregaste, Él es el dueño de tu vida y Él está cuidándote, observándote. Gloria a Dios por esta palabra. Saben que muchas personas tienen temor al futuro, a lo que va a pasar. El temor anula, paraliza, nos hace vivir preocupados y sin paz. Preocupados y sin paz. Estamos preocupados y nuestra mente no para, y estamos anulados porque nos frena, nos anula en un montón de cosas. Estamos viendo un poco lo que causa el temor, ¿no? Después vamos a ver cómo salir del temor, cómo tener victoria en el temor, ¿no? Porque eso no te tiene que frenar. Si tú tienes a Cristo, tienes el Espíritu de Dios. Y si tú no tienes a Cristo, en esta noche tienes que recibirlo, para recibir esa paz, esa presencia, ese poder que te lleva a vencer el temor y veas grande victoria. Amén. Algo más que anoté del temor. El temor anula nuestro potencial, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos. Cuánta gente con tremendas capacidades, pero están anulados. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a opinar? ¿Les va a gustar? ¿No les va a gustar? Y nos anula en una capacidad que todos ven, pero uno, anulado por el temor, queda paralizado. Es tremendo el efecto del temor que produce en tantas personas. Como les decía, el temor natural nos preserva y el temor constante nos deteriora. Deteriora nuestra alma y deteriora nuestro físico, ¿no? Porque aún el temor, lo que tememos que nos va a sobrevenir, estamos como anunciándolo, estamos como llamándolo, y en un momento nos viene. Pero en esta noche estamos escuchando palabra para que no te venga lo que tanto estás temiendo, sino que avances y superes esa situación. Por eso, cuando leíamos lo que Job decía, ¿no? Volvemos a ese versículo. El temor que me espantaba me sobrevino. Entonces, hablemos en victoria, hablemos en fe. Los hijos de Dios tenemos que hablar en fe, no en derrota, sino en fe, confiando que Dios es poderoso y que para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada difícil.
Y si Él está con nosotros, está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Entonces necesitamos fortalecer nuestra fe para vencer muchas veces el temor que nos abruma o que nos paraliza. El temor también es falta de fe. Mientras más fe tengo, el temor se va disminuyendo. Mientras menos fe tengo, el temor va abrumándonos. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener fe, tenemos que oír palabra de Dios para que nuestra fe se fortalezca. Tenemos que decirle, Señor, aumenta nuestra fe. Porque la fe es confianza, es la garantía, es la convicción que tenemos de que Dios está a nuestro cuidado, al cuidado de los nuestros. Entonces fortalezcámonos en la fe, fortalezcámonos en la fe. El temor abre puertas a enfermedades, ¿no? ¿Cuántas personas empiezan a decir, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, y se enferman? O me va a agarrar un cáncer, me va a agarrar un cáncer, me va a agarrar un cáncer, y se la agarra. Entonces, aún los científicos han comprobado esto. La mente, los pensamientos, maneja todo el cuerpo. Por eso tenemos que tener una mente sana, pensamientos de fe, pensamientos de victoria. Y por eso tenemos que oír palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, pasar en la presencia de Dios, que nos va a llevar a tener victoria sobre el temor. Pasar tiempo expuesto a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. También tenemos que entender que el temor es un pecado. Debo confesarlo y arrepentirnos. ¿Por qué es un pecado? Porque es falta de fe. Dudo que Dios me cuida, dudo que Dios me sostiene, dudo que Dios me va a proveer, dudo, y la duda es un pecado. Entonces necesitamos confesarle, Señor, te pido perdón porque he dudado de tu poder, de tu grandeza, de tu capacidad de sostenerme y de darme victoria en lo que estoy pasando. Amén. Y le leo un versículo ahí, Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Por eso, y vamos a ver otros pasajes, que el Señor aborrece la cobardía, porque la cobardía es la falta de confianza en el Señor, ¿no? Ahora, ¿cuál es la salida, pastor? ¿Cómo puedo salir de este temor que me abruma, que me paraliza y que me roba la alegría y que me roba el poder disfrutar de las cosas lindas de la vida? ¿Cuál es la salida? Jesucristo es la salida. Jesucristo quiere hacerte libre. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad está en Jesús. La verdad está en la palabra de Dios. Hoy seguramente, ¿no?, las nuevas filosofías, todos tienen una verdad, todos tienen un punto de vista, pero nosotros, los que tenemos la fe en Dios y hemos comprobado el poder de Dios y hemos comprobado la libertad que el Señor nos ha dado y hemos comprobado que su palabra es eficaz, es poderosa y que sigue resultando como hace 2000 años atrás, sabemos que con Cristo podemos recibir libertad. Recibir a Cristo, llenarte de Cristo, confiar en Cristo y absorber las palabras que Él nos dejó, ¿no? Necesitamos entender esto. El amor recibido por Dios a través de su Espíritu que fue derramado, va disipando nuestro temor porque vamos siendo llenos de la presencia y del poder de Dios a través de Jesucristo. Primera de Juan 4:18, escuche esto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Jesús es el perfecto amor. Si tú te llenas de Jesús y llenas tu alma de la presencia de Jesucristo, tu temor va a desaparecer y vas a encontrar libertad. Le comparto otro texto, Salmo 118. Salmo 118:6. Escuche esto. Jehová está contigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está contigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Dios está con vos, Dios está conmigo. Y si Dios está con nosotros, ¿a quién vamos a temer? ¿De quién temeré?, decía el salmista. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Siempre comparto, bueno, uno a veces es repetitivo, ¿no? Pero recuerdo un tiempo que me trajeron a la puerta de casa una mujer poseída,
estábamos con mi esposa a las 3 de la mañana, y bueno, fuimos con el pariente a la casa, y esta mujer hablaba en portugués, no volvía en sí, tomada totalmente por algo espiritual. Cuando voy le digo, vamos para la casa de la familia. No vamos. Entonces cuando vamos para la casa, la sentaron en una silla y 2 de sus familiares empezaron a tener un cambio en su mirada y empezaron a tener una posesión demoníaca. Y estaba solo. Y ahí me vino la palabra, ¿no? Cuando un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Y pude ver a Dios liberando a las personas y dándome el valor para poder ministrar a 3 personas poseídas por los demonios y darme la fe para saber que Dios estaba conmigo, ¿no? Por eso el que nos da el valor es el Espíritu Santo, ¿no? Así que yo quiero animarte a que no tengas temor, que Dios está contigo, que Dios es el que te ayuda, que Dios es el que te guarda. ¿Cuántas veces en el caso nuestro con mi esposa, que hemos ministrado tantos años en liberación, encerrarnos en una habitación con una persona totalmente poseída por los demonios y confiar que Dios nos guarda? Y hemos visto cuántas veces Dios nos ha guardado de cosas terribles, ¿no? Esa es la fe que tiene que crecer en nosotros, y confiar y no temer, porque Dios está para ayudarnos. Y ya terminando, Isaías 41:10 dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¡Wow! Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Así conmigo, siempre Dios me va a ayudar. Porque Él es mi Padre, Él es mi amado, Él es el amado de mi alma. Él no me suelta, Él no me traiciona, Él no me abandona. Dios es fiel. ¡Wow! Y tendría mucho para hablar, pero le dejo el Salmo 91, del versículo 2 al 11. Y renunciemos al temor. Repitamos, Señor Jesús, yo renuncio al temor y le quito la autoridad sobre mi mente y sobre mi alma. Repetí conmigo, Señor, yo renuncio al temor y le quito la autoridad sobre mi alma y todo mi ser. Renunciá y pedirle al Señor que te haga libre. Llenémonos del amor de Dios. Confiemos en sus promesas. Pidámosles a Dios que aumente nuestra fe. Y eso va a hacer que tengamos una gran victoria. Descansemos en Jesús. Jesús dijo, venid a mí los que están trabajados, cargados y cansados, y yo los voy a hacer descansar. El Señor quiere hacerte descansar en el alma, para que tú reposes en la paz y en la seguridad que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Y que ninguna arma forjada contra vos va a prosperar, ni una maldición, ni nada que quiera dañarte. Si estás con el Señor, si tenés comunión con Dios, si caminás en santidad, Dios hace un cerco sobre tu vida y tu familia, como lo hizo con Job. Después lea Job capítulo 1, y el diablo no le pudo tocar. Quiere decir que si vos tenés comunión con Dios y caminás en la voluntad de Dios, el diablo no te puede tocar, no tiene autoridad. El diablo tiene autoridad en el pecado, en el que practica el pecado, el que practica la hechicería, el ocultismo y tantas otras cosas que tienen que ver con transgredir la voluntad de Dios. Pero si caminamos en santidad, tenemos que tener esa confianza de que Dios está con nosotros. ¡Aleluya! Cada día tiene su propio afán. Viví un día a la vez. Levantate a la mañana y decir, hoy va a ser un día hermoso, hoy va a ser un día de bendición, porque Dios está conmigo y Él es mi ayudador. Amén. En el nombre de Jesús quiero invitarte a que cierres tus ojos y que repitas conmigo, Señor Jesús, en esta noche te entrego mis temores, mis inseguridades, mis fobias, mis tristezas, todo lo que me paraliza, te lo entrego a ti, Señor. Dame esa fe que necesito, dame esa fortaleza espiritual que necesito. Hazme libre del temor, Padre. En el nombre de Jesús necesito ser libre, Jesucristo. Y el Señor en esta noche ya está orando en tu corazón, ya está orando en tu alma. Él rompe las cadenas, Él rompe los yugos, Él te libra por el poder de su Espíritu. Recibe la libertad que Cristo te da y que Cristo te otorgó en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga y vivamos en libertad como Cristo quiere que vivamos.